¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este recorrido, donde vamos a decodificar la historia clásica de El Caballero de la Armadura Oxidada. A simple vista, claro, parece un cuento de hadas sobre la Edad Media, ¿verdad? Pero en realidad esconde lecciones profundamente relevantes sobre cómo los seres humanos construimos barreras mentales frente al mundo. O sea, es una obra indispensable para entender el aislamiento emocional y el agotamiento moderno, y nos revela cómo con bastante esfuerzo podemos derribar esos muros para volver a conectar con nuestra verdadera esencia. ¡Comencemos! Imaginen a nuestro protagonista. A simple vista parecía el héroe perfecto, el tipo que lo tiene todo resuelto. Pero la realidad era que estaba tan obsesionado con su exterior brillante y con demostrar desesperadamente que era una persona súper buena, generosa y amorosa, que paradójicamente terminó alejando a su propia familia, a su esposa Julieta y a su hijo Cristóbal. Por no quitarse jamás esa coraza para probar su supuesta valía, literalmente se quedó atascado dentro de su propio traje de metal. Y fíjense en este detalle clave, ni siquiera el herrero más fuerte de todo el reino pudo ayudarle a quitársela. Esto nos dice desde el minuto 1 que el problema no era físico, era un bloqueo completamente interno. Para entender esta gran transformación, vamos a trazar las 6 etapas exactas de su viaje. 1. El peso de la armadura. 2. El sendero de la verdad. 3. El castillo del silencio. 4. El castillo del conocimiento. 5. El castillo de la voluntad y la osadía. Y finalmente, 6. La cima de la verdad. Vamos directo a la etapa número 1. El peso de la armadura. O lo que es lo mismo, reconociendo nuestras defensas invisibles. A ver, seamos honestos, esta armadura no está forjada de acero. Como bien señala el Centro Psicológico SMC en su análisis clínico de la obra, este metal representa en realidad las enormes barreras invisibles que construimos para ocultar del mundo nuestros defectos. O sea, usamos defensas deslumbrantes como el perfeccionismo o la evasión para compensar inseguridades, miedos y esa profunda falta de autoaceptación. Pero aquí está el gran problema. De tanto llevarla puesta, esa mismísima protección nos aísla por completo, anestesia nuestra capacidad de sentir emociones reales y, peor aún, nos impide conectar de verdad con la gente que más nos importa. Lo que nos lleva a la etapa número 2, el sendero de la verdad. El viaje hacia el interior comienza aquí. Este mapa interior es implacable y nos demuestra que para soltar esa coraza no hay ningún tipo de atajo. El proceso requiere sí o sí reconocer la armadura, enfrentar 3 fortalezas mentales súper distintas y luego escalar a la cima de la verdad. Es un camino de regreso a uno mismo que es estrecho, es muy empinado y lo más importante de todo, se tiene que transitar a pie. Literalmente no se puede delegar este trabajo emocional en absolutamente nadie más. Y aquí me encanta la sabiduría que nos regala el mago Merlín. Él dice que solo las lágrimas de auténticos sentimientos te liberarán de tu armadura. ¡Qué locura!, ¿no? O sea, no es con fuerza bruta ni con pura lógica que rompemos el ego, es con vulnerabilidad emocional pura. Y así pasa. Cuando el caballero por fin se permite llorar al darse cuenta del inmenso daño que ha causado y de que su propio hijo apenas lo conoce, ahí es cuando ocurre la primera gran liberación. La visera de su casco se oxida, cae y por primera vez en años puede sentir la brisa en su rostro. Un alivio totalmente abrumador. Pasamos a la etapa 3, el castillo del silencio, es decir, confrontando nuestro propio vacío interior. Bueno, al principio, este mutismo resulta ensordecedor. Piénsenlo, en un mundo lleno de ruido, a menudo hablamos y hablamos sin parar, presumiendo cosas del pasado o haciendo 1000 planes a futuro, simplemente para ahogar el dolor de nuestra propia soledad. Evitar el silencio es casi nuestro deporte favorito, ¿cierto? Pero el caballero descubre una verdad enorme. Es la única forma de aislar el ruido externo para conocer a nuestro verdadero yo, a esa voz, a esa conciencia profunda a la que él llama Sam. Aprender a convivir en total quietud es lo que, al final del día, abre las pesadas puertas del autoconocimiento. Y justo después entramos a la etapa 4, el castillo del conocimiento. La luz del autoconocimiento. Aquí la cosa se pone intensa. Nos enfrentamos a una distinción que puede doler un poco. Usar a otros para llenar nuestros propios vacíos no es amor, es mera necesidad. A través de un espejo, el caballero se da cuenta de que, en el fondo, necesitaba a su esposa para mantener su imagen y organizarle la vida muchísimo más de lo que la amaba libremente. El verdadero amor, por el contrario, es desapegado. Es una fuerza que acepta a las personas sin ponerles condiciones ni exigirles que curen nuestra soledad. Y bueno, aceptar esta incómoda verdad disipa toda la oscuridad de la mente. Siguiendo con esta claridad mental, vemos un contraste fuertísimo respecto a qué nos motiva en la vida, representado bellamente por un manzano. Por un lado, la ambición de la mente siempre compite.
Busca estatus, posesiones y superioridad para probar que valemos algo. Pero por otro lado, la ambición del corazón se trata puramente de crecer para alcanzar nuestro máximo potencial, igual que ese árbol. O sea, un manzano no anda compitiendo con el árbol de al lado, ¿verdad? Simplemente hunde sus raíces, da flores y ofrece sus manzanas al mundo, volviéndose más hermoso por el simple hecho de dar, sin esperar nada. Llegamos a la etapa 5, el castillo de la voluntad y la osadía, literalmente enfrentando al dragón. Ahora, el viaje da un giro aterrador. Este no es cualquier reptil, es el gigantesco dragón del miedo y la duda, que escupe llamas azules y representa todo eso que nos paraliza. Pero esconde un gran secreto, solo tiene poder si creemos que lo tiene. El dragón es una ilusión. Sin poder usar su espada, el protagonista marcha directo hacia el fuego armado solo con el autoconocimiento. Y adivinen qué, el fuego de la ansiedad no lo quema. Al confrontar los temores directamente sin dar ni un solo paso atrás, la bestia inmensa del miedo se encoge y se encoge frente a sus ojos, hasta volverse totalmente inofensiva. Y por fin, la etapa número 6, la cima de la verdad. Soltarse para, por muy loco que suene, caer hacia arriba. Habiendo conquistado el miedo, la cima está a la vista. Pero antes de llegar, una inscripción tallada en la roca exige dar un salto aterrador. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Esta frase nos pega fuerte, porque nos dice que aferrarnos a nuestras creencias de siempre, a los juicios del pasado y a las excusas nos impide experimentar la inmensidad de la vida. Para avanzar, hay que soltarse por completo de esa falsa ilusión de control. Y entonces el caballero hace algo impensable, se suelta de la roca y se tira al abismo. Mientras cae, hace el trabajo emocional más duro que existe. Libera absolutamente toda la culpa hacia sus padres, hacia su esposa, hacia el mundo entero. Deja de ser la víctima y acepta la responsabilidad total de su existencia. Y justo ahí ocurre el milagro psicológico. La caída se detiene, se invierte y milagrosamente empieza a caer hacia arriba, saliendo de la oscuridad para aterrizar de lleno en la cima. Una liberación total. Esto nos deja con un ser humano completamente transformado, llorando de pura gratitud. Los últimos restos del acero oxidado se derriten. Está físicamente libre. Después de todo este tremendo proceso, el corazón del protagonista brilla con tanta intensidad que emite luz propia, una luz muchísimo más cálida y espectacular que la de cualquier metal pulido. Ya no necesita reflejar el sol para que lo vean o lo valoren. Ahora, al aceptarse al 100%, es uno con la naturaleza y con el fluir de la vida. Para ir cerrando este recorrido sobre una alegoría tan magnífica, nos toca hacer el trabajo. Tenemos que mirar hacia adentro, hacia esos castillos del silencio y del conocimiento que tal vez todavía estamos evadiendo. Y nos queda esta pregunta final, que de verdad exige que seamos honestos con nosotros mismos. Después de entender el inmenso peso de todo ese acero psicológico que cargamos todos los días, ¿qué partes de nuestra propia armadura invisible estamos finalmente dispuestos a dejar caer? Es un viaje de valientes, sin duda, pero la recompensa no es otra que recuperar nuestra verdadera esencia. Gracias por habernos acompañado en esta profunda exploración.